Hoy en 678, domingo, las declaraciones golpistas de la mesa de enlace. Polémica asamblea que se llevó a cabo en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde los ruralistas pidieron desaparecer al gobierno. Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. Estaba Bussi, estaba Gareto, estaba la gente de la sociedad rural también, estaban todos. Realmente volvemos a la vieja historia de la sociedad rural, el golpismo. Duele muchísimo llegar a este nivel de expectativas por voltear un gobierno democrático. Las masivas jornadas solidarias en La Plata dejan en ridículo al discurso del odio. Una mujer que en realidad está dominada y rodeada y dominando a un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados. Esta actitud de los grupos juveniles y esta gente se ha querido apropiar de la ayuda. Estuvieron para hacer su negocio. A Larroque, le llaman un neofirmenich. La utilización de los medios hegemónicos que siempre es la misma, ¿no? Siempre desvirtuando el foco de la cuestión, que es la ayuda y la solidaridad hacia los más damnificados por el temporal. Cada uno de nosotros vale, y más vale todavía el que estemos juntos. Si es tan difícil ponernos de acuerdo, será porque los cuerdos mandan en el mundo. ¿Qué edad tenés ahora? Yo hoy cumplo 18 años. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños y pasás tu cumpleaños laburando, militando acá en La Plata. Sí, lo que corresponde, o sea, es la militancia que hay que tener cuando estás comprometido con algo y sentís la camiseta como la estamos sintiendo nosotros, se viene. La democratización de la justicia y los que quieren generar miedo. Se habrá visto que han empezado determinados medios quieren asustar a la gente. Si el gobierno quisiese aumentar mucho, por ejemplo, el boleto de colectivo, la luz, el gas, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, a partir de ahora va a ser mucho más difícil defenderse. La seguridad, la garantía, ¿no es cierto?, la libertad de los argentinos no está en juego. Y por eso la reacción que hay, porque afecta poderosísimos intereses económicos. La gente es fea en general en 678. Estaré a donde salga el sol. Bebé, la luz de todos los colores cantando. No lo vi nunca, 678. ¿Como programa? Bueno, depende. Yo digo que va a quedar en la historia de la televisión, 678. Por momentos me hace reír, tiene cosas de humor, como un polémica en el fútbol. No lo vi nunca, 678. Otro día de bellas. Notice. Una volando alto. Creció en marzo el tráfico de pasajeros de cabotaje. En igual medida el de vuelos internacionales. Viajaron 2.200.000 personas. 2. La Mela y el Kun. La Mela encara Iric, ideal para su zurda. La Mela, ¡gol! La colgó de un ángulo genial. El centro para Agüero. ¡Qué bueno! Ay, Cristo de los ojeros, tierras negras, cielos azules, protege nuestras ganancias, son el alma de los pules, son el alma de los pules. A mí me parece que programas como 678 han tenido una gran importancia en minar la capacidad de convicción que tenían los medios hegemónicos.
Y la gente ha empezado a poner en entredicho ciertas afirmaciones que otrora resultaban irrefutables solamente por haber sido impresas en un diario. Empieza 678. Con el corazón mirando al sur. Tú sabes que tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Sí. Allí hay hasta africanos estudiando. Sí. Es la primera promoción. Hemos creado aquí 6, 7, 8. Ya vamos por 11 universidades. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Muy buenas noches, aquí estamos en el 678 de domingo. Vamos a ver quién gana y se va a Bariloche. Acá están las chicas del colegio. Todos a la final. Los dos a la final. Ya se quejan del frío. Bueno, es como sentirse en Bariloche. Les recuerdo que tenemos Twitter y tenemos algunos tweets también. El Twitter nuestro, el de verdad, se llama @678 el programa. @678 el programa, no los otros que se llaman, no sé cómo, 678 el de verdadero, 678 el que es. No, el que es 678 el programa. Así que ahí se pueden comunicar con nosotros. Estamos atentos, en cualquier momento vamos a dar información sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, las elecciones. Y hoy nos visita el senador, el señor Aníbal Fernández. Gracias. Senador por el Frente para la Victoria, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Espero que le aguante la camisa y si no le pedimos un saquito. Yo le avisé. Bueno, vamos a primero de nuestros informes que tiene que ver con la mesa de enlace y los que quieren sembrar golpismo. A ver qué cosechan después. Lo vemos. Las nuevas expresiones golpistas de la mesa de enlace. Los que siempre se sintieron cómodos en dictadura y un tanto molestos en democracia, volvieron a realizar declaraciones en Santa Fe que muestran su coherencia golpista. Polémica asamblea que se llevó a cabo en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde los ruralistas pidieron desaparecer al gobierno. Me llama la atención que muchísimos de los productores que hay acá tienen muy bien identificado cuál es el problema. De nuestra zona, los productores están dispuestos a que este gobierno, vuestra porquería que está gobernando, se va a pasar. ¿Lo vamos a ver nosotros del país? No, se van a tener que ir, y se van a tener que ir a la mesa de enlace, la pueden exponer y a los dirigentes que pidan lo que quieren. Pero esta gente, no, esto se tiene que terminar. No se van a empezar con las elecciones del 2013, con el 2015. Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. La verdad que es muy duro escuchar esta palabra. Destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. Con lo que eso significa en la Argentina la palabra desaparecido, ¿no? Así que la propuesta nuestra es que llevarse algo concreto y conciso, que sea duro, nada de tibieza, duro, pero duro. Lo más peligroso que se viene ahora es el sistema judicial. Y la reforma de la Constitución no es la reelección de la presidenta. La reforma de la Constitución es cambiar el espíritu de la ley de la Constitución. Ese es el problema. Y cuando se cambia el espíritu de la Constitución va a entrar parte del chavismo, va a entrar parte del marxismo, y ese maldito progresismo que todavía no sabemos lo que es. Estaba Bussi, estaba Gareto, estaba la gente de la sociedad rural también, estaban todos. Realmente volvemos a la vieja historia de la sociedad rural, el golpismo. Duele muchísimo llegar a este nivel de expectativas por voltear un gobierno democrático. Los ruralistas, con el discurso del genocidio,
¿no? Hay que hacer desaparecer a estos tipos, así dicen en su discurso, adelante de toda la mesa de enlace y adelante de un diputado radical, Chemes, que estaba sentado ahí, una persona que se supone diputado nacional, que supone que es elegido por la democracia. Diario Página 12 de mayo de 2009, declaraciones de Jorge Chemes, ex titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y tercer candidato a diputado en las listas del Acuerdo Cívico y Social. Como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar. Hay que cortarles la mano a los Kirchner porque vienen por más. Lo primero es el enemigo al que hay que matar. ¿Por qué los productores agropecuarios en asambleas de la mesa de enlace tienen declaraciones abiertamente golpistas y dirigentes políticos preocupados por imaginarios golpes de Estado por proyectos legislativos mantienen un sugestivo silencio? Bussi salió tímidamente a despegarse, pero cuando estaba ahí no dijo nada. El jueves, las cámaras patronales del campo emitieran un lavadísimo comunicado rechazando las declaraciones vertidas por particulares durante la última asamblea de productores realizada en Santa Fe. El gobierno hoy tiene actitudes mucho más antidemocráticas de las que quisiéramos a esta altura a 30 años de democracia. Pero bueno, todos debemos reflexionar y fortalecer los procesos del sistema democrático y no atacarlo de ninguna manera. Aquellas expresiones aisladas expresadas en Santa Fe forman parte de alguna minoría de las cuales la Federación Agraria Argentina no se hace cargo y repudia concretamente. El gobierno de los Kirchner es un obstáculo. Aquellas expresiones aisladas expresadas en Santa Fe forman parte de alguna minoría de las cuales la Federación Agraria Argentina no se hace cargo y repudia concretamente. El gobierno de los Kirchner es un obstáculo. Las asambleas son soberanas de alguna manera, ¿no? Se hacen para tomar una decisión, pero también están conducidas. Era una asamblea de las organizaciones miembros de la mesa de enlace. Si estaban los dirigentes de la mesa de enlace y se dijo esa barbaridad, tipo marxismo, tipo acción directa, nadie dijo nada. Y los dirigentes no dijeron nada, es grave. Y los medios opositores que tienen negocios agropecuarios se callaron la boca con estas agresiones antidemocráticas. Clarín recién hizo alusión al tema cuando Bussi salió a despegarse. Diario Clarín. Bussi se despegó de un ruralista que dijo que el gobierno se tiene que ir. La mesa de enlace contra planteos extremos. Y lo de La Nación es incluso peor. No solo no dijeron nada de los dichos golpistas, sino que victimizaron al mal llamado campo. En el diario La Nación del sábado, más agresiones al campo. El gobierno presiona a los productores y acopiadores de granos y a tradicionales entidades, con metodologías impropias y amenazas de todo tipo. Los ejemplos de violencia ruralista ya nos sorprenden, y son muchísimos. Recordemos a modo de ejemplo cuando Violcati el año pasado pedía a los barra brava que no le aumenten un poquitito los impuestos. Estamos ante una situación en la provincia que esto va a ser peor que la 125. En sintonía con ese egoísmo recalcitrante, es interesante rescatar lo que decía Gaby Schultz ayer en TVR. Estos mismos ruralistas que en el 2008 tiraron miles de litros de leche en protesta. A raíz de estos bloqueos de ruta, los productores empezaron a tirar miles de litros de leche. Según empresarios del sector, se podría llegar hasta desechar 1 millón de litros diarios. De seguir esta situación, durante 2 o 3 días más, habría desabastecimiento de leche y sus derivados, obviamente. Estos mismos ruralistas que en el 2008 tiraron miles de litros de leche en protesta y que no dieron un puto litro de leche para la gente de La Plata de la semana pasada. Son los mismos. A ver, senador, ¿se puede...? Sí. Es histórico esto, porque no es de ahora, ni del golpe cívico-militar del 76, que es la gráfica más contundente de la visión que ellos tenían. Es tratar de encontrar un brazo ejecutor de la propia política. Los civiles fueron casi más importantes en esta basura del golpe del 76 que los propios militares que lo ejecutaron. Si uno se lo toma a la joda, mi abuela decía que maldición de burro nunca alcanza, pero si se lo toma en serio pensando en lo que se está diciendo,
Cuando Mitre lo manda a Sarmiento como embajador argentino a los Estados Unidos en 1865, llega 15 días después de la muerte de Lincoln. Y Sarmiento está enamorado del resultado de la guerra civil, porque la guerra civil elaboraba 4 ideas fundamentales. Decía: el fortalecimiento del mercado interno, fuerte control aduanero, desarrollo de política industrial, desarrollo de política agropecuaria. Esas 4 cosas son lo que está haciendo nuestro gobierno en este momento. Dice Sarmiento cuando asume, presidente puesto por Mitre, dice: tendremos 100 Chivilcoy, que era el ejemplo del nuevo pueblo de campo con un ejido urbano y una cadena de chacras. ¿Cuántos Chivilcoy hubo? Ninguno. ¿Y quién se lo ponía? El fundador y presidente de la ciudad rural, que era José Alfredo Martínez de Oz, abuelo del que después le hizo la vida imposible a Perón, José Alfredo Martínez de Oz, padre de este que acaba de morir. Y yo no me alegro de la muerte de nadie, ni siquiera de este tipo de gente que han hecho tanto daño, pero responsable de la situación en la que nos encontramos, con lo cual siempre estuvieron en esa posición, que sacara ventajas para ellos y le importara un comino lo que le pasaba. ¿Dónde más gente en negro que en el propio campo? Toda la vida han estado en esta situación, y que ese personaje diga esta estupidez forma parte del estúpido que debe ser, porque un señor en sus cabales viene y lo dice o lo plantea en otro lugar y habla las cosas o hace un planteo formal, más no irse a una asamblea de esa característica, hacerse el guapo y decir las cosas que está diciendo solo para que se la levante y le muestren el domingo cuando come los fideos con la patrona que él dijo esa cosa en la asamblea. No da para más que eso, no da para mucho más, pero ojo, hay que prestarle atención, porque la mesa de enlace lo que dice con muy buen criterio es de ese informe lavado que dice Víctor Hugo, es una gráfica contundente de lo que siguen pensando aún los que en algún momento fueron la representación más progresista. Dice, fíjate la incoherencia, dice: maldito progresismo que no sabemos lo que es. ¿Y cómo va a ser maldito si no sabes lo que es? Medio un contrasentido, pero esa es la visión que tiene esta gente. Ahora, ¿se puede pensar que esto es representativo de lo que quiere la mesa? No puede representar a nadie, porque si fuera representativo no estaría diciéndolo en ese lugar. Tendría una razón más que suficiente para discutirlo en otros ámbitos, una política, o llevarla al Congreso y presentarla como un hecho formal. Si todos aquellos que representamos al Frente para la Victoria y formamos parte del proyecto político en el que estamos y defendemos con uñas y dientes, conocemos lo que nos está pasando en cada una de las provincias y lo que dice nuestra gente que trabaja en el campo, dejando eso de campo como una entelequia. Los que están trabajando en el campo, los que somos de familia que viene de campo y sabemos lo que se dice todos los días. Y esta no es la representación. Esta es la representación de un gorila, no la representación del campo. Y bueno, el campo tendrá cosas por discutir y seguramente la seguirá haciendo por las vías habilitadas que tiene y el buen ministro de Agricultura que tiene la Nación. La discutirá como corresponde, pero que esta sea la representación ni por casualidad. ¿Boca? Sí, yo comparto esta visión histórica que hacía Aníbal, porque nosotros asistimos a diario a la presencia y a la intervención de mucha gente que se presenta como si no tuviera historia, ¿no? El diario La Nación abogando por para evitar el supuesto totalitarismo que sobrevendría con las leyes que se están aprobando, todo ese viraje del neoliberalismo puro a una cosa que reivindica lo antiautoritario. Pero lo que más me llama la atención es a Bussi diciendo que es un planteo extremo que no tiene nada que ver con lo que dice la Mesa de Enlace y la Federación Agraria. Eso es falso. No solo por las intervenciones que tuvo Bussi en el 2008 cuando fue el conflicto de la 125. Para no ir muy largo, la amenaza de no vender soja es una amenaza de tipo golpista, es la amenaza de la desfinanciación del Estado. Hay que hacerse cargo de que haya gente que pone negro sobre blanco aquello que se sugiere todos los días en las primeras planas de los principales diarios y se reproduce interminablemente durante todo el día en ciertos canales de noticias. No se puede decir un planteo extremo. El problema que tiene esta oposición, que tiene la oposición en general, es que está gobernada y articulada por su sector más extremista y menos consciente de la realidad que tiene la sociedad argentina. Nadie puede seguir orgánicamente. ¿Qué elección vas a hacer? ¿Qué elección vas a hacer si tu consigna es echarlos y hacerlos desaparecer? Eso es un grupo extremista que efectivamente no tiene representatividad, pero expresa una corriente que no logra capturar el estado de ánimo de la sociedad. Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con los cambios en el Poder Judicial y los que quieren instalar el miedo. Lo vemos. La democratización de la justicia y la instalación del miedo. En la búsqueda por asustar a mucha gente, el grupo Clarín primero tergiversó declaraciones del oficialismo, tratando de instalar que no habría modificaciones. Tapa del diario Clarín del miércoles. Apuran la reforma de la justicia y no aceptarán cambios.
el senador Aníbal Fernández argumentó que todo ya viene discutido y preparado. Así, la democratización de la justicia tendría un debate solo formal en el Congreso. Una expresión que fue absolutamente tergiversada por Clarín. Yo decía, nadie puede ser tan negado que habiendo algún error subsanable que no se lo lleve a la práctica. Bueno, eso es lo que yo dije y lo que Clarín omitió. Y el día anterior, ¿se imagina que saldrá con alguna modificación esta batería de 6 proyectos que ayer se anunciaron? Normalmente no, porque ya se viene discutido y preparado, pero tampoco uno tiene que ser un negado como para, habiendo un error subsanable, no llevarlo a la práctica, con lo cual pareciera ser que no debiera ser así, pero tiene que ser analizado. La oposición se sumó a la mentira de Clarín, pero la realidad volvió a desmentirlos. Hasta la senadora opositora Sonia Escudero reconoció que se realizaron varias modificaciones al proyecto original. El aporte importante que hizo el doctor Puget, se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. ¿La comisión va a permitir alguna modificación? No va a permitir ninguna modificación, simplemente vamos a ir a convalidar un proyecto del Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. De imposibilidad de tocar una sola coma a los proyectos enviados. No tenemos posibilidad de discutir absolutamente nada. La realidad es la que yo le digo. Fíjese cómo salieron los dictámenes, búsquele un cambio. Se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. Los que defienden que todo siga como está en la justicia, porque siempre lo favorece, pretenden instalar el miedo a la población. Habrá visto que han empezado determinados medios quieren asustar a la gente. Imaginemos que el gobierno dispone un aumento del 150% de los colectivos, o quiere abrir las cajas de seguridad, No es algo impensable, Marcelo. O ese dinero que está en la caja de seguridad es mío, ¿por qué me lo van a abrir? ¿Por qué me lo van a sacar? O ese dinero que está en la caja de seguridad es mío, ¿por qué me lo van a abrir? ¿Por qué me lo van a sacar? Si el gobierno quisiese aumentar mucho, por ejemplo, el boleto de colectivo, la luz, el gas, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, a partir de ahora va a ser mucho más difícil defenderse. Determinados medios quieren asustar a la gente. Con que el Estado apele, ya si le quiere aumentar 100% el boleto, se lo va a aumentar. ¿Sí? Si se quiere meter en su caja de seguridad, se lo va a meter. Reformar el Poder Judicial, apuntaron, ¿no es cierto?, a un tema creyendo que eso despierta sensibilidad de determinados sectores. Bueno, y acá tenemos las dos imágenes que decía Edgardo, ¿no? ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Vos decías, en los años 90 se agregó una instancia, ahora hay 4 instancias. La última instancia que falta es la de Dios, porque los jubilados se van a morir en el camino. Un jubilado hace un reclamo en la justicia. Tal vez, cuando llegue a la corte, el que hizo el reclamo esté muerto. ¿En los jubilados qué va a pasar con las cautelares? En el caso que un jubilado planteara una medida cautelar, esa medida cautelar no se le aplican las restricciones que plantea esta norma porque entrarían las excepciones, ¿no es cierto? Se trata de una cuestión de naturaleza alimentaria o que tiene que ver con la salud o la vida del jubilado, de modo que esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. La seguridad, la garantía, ¿no es cierto?, la libertad de los argentinos no está en juego. Y por eso la reacción que hay, porque afecta poderosísimos intereses económicos. A ver, senador, totalitarismo, dictadura, régimen, golpe de Estado. Cuando hablamos de esto, del autoritarismo y de las acciones que lleva el gobierno en este tema, la Diario de la Nación lo que busca es que nosotros no nos parezcamos a la que han hecho ellos toda la vida. Es decir, quieren ser ellos los únicos dueños de ese gesto y me parece estupendo que siempre quede en el lugar que tenga que haber estado históricamente. Así han sido, así se han ocupado de serlo y la historiografía oficial nos muestra que han sido toda la vida los preocupados en este tema. Lo que la presidenta nos ha presentado en
la Casa de Gobierno el otro día y que ha hablado con contundencia, es la necesidad de empezar a hacer una transformación de este Poder Judicial que está expresado en el siglo XIX para que represente el siglo XXI. Y no es el principio y el fin, es el principio de un montón de otras cosas que seguramente van a ir dando modificaciones que van a ser absolutamente contundentes en función del mejoramiento de la calidad de la prestación de servicio de justicia. Ulpiano decía que la justicia era darle a cada uno lo que le pertenecía. Bueno, es esto, ver cómo se hace para cumplir con cada uno de sus temas. Cuando vemos lo que dice Ventura, que no es otra cosa que un fiel reflejo del mandado, a quien le dan la orden de lo que tiene que decir y hacer, y lo dice con absoluta vehemencia para lastimar, le pega al abuelo, sí, tengo que lastimarte para que te embronques, le pega a la señora que tiene una caja, o al señor que tiene una caja de seguridad, sí, embroncate, así te calentás más y estamos bárbaros en el que vamos. Ese es el motivo, es la generación. Y trabajan sobre ese punto, porque esa prensa canalla, hoy mismo en el diario apareció otro de los tantos representantes de la prensa canalla, entonces que lo que hacen es, toman una noticia, la distorsionan, y con la noticia distorsionada lo que hacen es una operación. Y muchos de los que estaban sentados en ese lugar, a algunos les reconozco honestidad intelectual, la verdad debo serlo, sería injusto, sino a otros no, otros son mandantes pura y exclusiva, les dicen lo que tienen que decir, van y lo dicen como si fuese una verdad revelada, y no tienen ningún empacho ni colorado se ponen para decir las burradas que dicen en estos términos. El planteo de lo dicho por la presidenta habla con claridad en la necesidad de reformar 3 tribunales de casación más, ya hay un tribunal de casación penal, pero se agrega un tribunal de casación comercial, un tribunal de casación en el trabajo y seguridad social y un tribunal de casación en el contencioso administrativo. Lo que está haciendo es, conforme dice el propio artículo 106 de la Constitución, que la justicia va a estar definida por la Corte y los tribunales inferiores, en el medio, las instancias, no la fija la Constitución, la fija la legislación, el sistema representativo. Entonces lo que hace es esto, define específicamente cómo va a haber 4 estamentos que van a quitarle tarea a la Corte Suprema, que hoy resuelve entre 9.000 y 9.500 causas año, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos resuelve 100. Una definición más clara imposible de la necesidad de jugar fuertemente a mejorar los estamentos para que eso sea contundente a la hora de fijar la propia jurisprudencia. Atrás de eso viene la modificación del Consejo de la Magistratura. Está claro que el primer formato que se sacó después de haberse sancionado la Constitución modificada en el 94 y habérselo incluido en el artículo 114 y haberse definido como tenía que ser, no dio resultados porque los resultados no eran todo los beneficiosos que tendrían que haber sido, y la modificación que nosotros llevamos a la práctica, convencidos que era la mejor forma de representar el equilibrio que reclama el artículo 114 y la designación de los magistrados, tampoco dio resultado. ¿Y qué es lo que dice la presidenta? Bueno, vayamos al fondo. Nuestro propio preámbulo de la Constitución dice que es representativo y esto es lo que define quién es el dueño del poder político. El dueño del poder político es el pueblo. La presidenta de la Nación dice, bueno, ¿cómo hacemos para que representemos, no soy su exégeta, es mi interpretación, para representar el artículo 114 en ese equilibrio que reclama? Y por un lado tiene que haber una parte exacta para los legisladores, una parte exacta para los académicos y una parte exacta para la justicia representada en mitad por mitad entre abogados y los jueces. Pero ¿cómo vamos a elegir a los abogados y los jueces? Miren, hoy son elegidos los abogados por el Colegio de Magistrados y los jueces por el Colegio de Magistrados y los abogados por el Colegio de Abogados. Ni el Colegio de Magistrados ni el Colegio de Abogados figuran en la Constitución argentina. Ni la Constitución argentina remite a este tipo de instituciones, que son muy valorables, muy respetables y todo lo que sea, pero no remite a ello, pero sí define con claridad lo que dice el preámbulo respecto de la política representativa en nuestro país, pero no solamente se queda en ese punto, sino que en la reforma del 94 hace una definición estratégica del sufragio en su artículo 37 y hace una definición estratégica en su artículo 38 respecto de la representatividad, de la definición que tiene el partido político para poner las candidaturas. Entonces, si nosotros seguimos mirando en lo que representa la propia Corte, la Corte tiene dicho en 1987, en la causa Ríos Antonio Jesús, que la representatividad y el partido político son sinónimos. 1987, es decir, una jurisprudencia pacífica que no ha tocado, que la ha definido bien clara. La representatividad y el partido político son sinónimos. ¿A quién le vamos a preguntar entonces para formar a aquellos que no vienen con decisiones de la voluntad popular, como por ejemplo los legisladores o el representante del Ejecutivo? Y hay que preguntárselo al pueblo, que es el que tiene que definir, con lo cual tendremos un Consejo de la Magistratura que es el que va
a llamar a los concursos para elegir a los jueces. Va a llamar en listas específicas, no en juzgados específicos, para que se determinen quiénes son los que van evaluando y cómo se van armando las listas. Y conforme se vayan armando las listas, se desinsaculará, es decir, se va sacando de uno y se va poniendo en las vacantes que se van generando, con lo cual el Poder Ejecutivo ya no pondrá con el dedo en la vacante. Otra limitación, autolimitación que se hace, como hizo Néstor Kirchner con el decreto 222 o los decretos que hizo con el Ministerio Público para decir, bueno, vamos a designar nada menos que a los miembros de la Corte. No quiero ser yo solamente. Abramos una audiencia pública y todo el mundo opine. Se fue autolimitando. Acá se vuelve a autolimitar en estas condiciones, porque será la propia lista la que va a ir diciendo vacante en el juzgado 1, va el primero, vacante en el juzgado 2, va el segundo, vacante en el juzgado 3, va el tercero, y va a ir incorporándolos como están. ¿Y cómo van a ser esos concursos? Bueno, van a ser concursos que van a ser presentados y analizados y corregidos por los académicos, ya no por el Consejo de la Magistratura. Entonces, otra vez, otra limitación que hace a la transparencia de la selección de los magistrados. ¿Por qué entonces le tienen miedo a la voluntad popular? ¿Cuál es la razón? Ninguna que tenga criterio. Y el punto más grave está en las medidas cautelares. ¿Y por qué en las medidas cautelares? Porque allí es donde ha residido uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido la Argentina desde hace mucho tiempo. Yo rescato, a partir del voto de los 16, yo mencionaba un hecho histórico también. El 2 de octubre de 1910, ya siendo reconocido como presidente de la Nación Roque Sáenz Peña y volviendo de Europa, pide 2 reuniones con el presidente en ejercicio, José Figueroa Alcorta, y con el caudillo de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Entre ellos negociaron, le decía Roque Sáenz Peña a Yrigoyen, usted tiene que salir de su condición de revolucionario, había hecho una revolución en el 92, en el 1893, y Yrigoyen decía, yo salgo, pero usted hágame una ley nueva de comicios, transparente, que podamos competir, y yo no me molesto más, yo no me meto más en ese lío. Entre otras cosas discuten el voto a los 18 que Roque Sáenz Peña no quería, y que Yrigoyen decía, mire, los pibes ponen el pecho y tiran tiro, y yo le iba a decir que no pueden votar. Así no es. Indalecio Gómez, que era ministro del Interior, cuando presenta a las cámaras dice, teníamos 2 opciones, o primero preparábamos al pueblo y después le dábamos el voto, o primero le damos el voto y después lo preparamos, y nosotros elegimos esta segunda. Primero está el pueblo, que vote, y después nosotros preparamos si tenemos que hacerlo. ¿Qué se gana con esa elección de 1916 cuando Yrigoyen entra? Pareciera ser que es la gran diferenciación entre el poder político por un lado y el poder real por el otro. El real no va a elecciones nunca, los clarines, los techines, la nación, no van nunca a elecciones. Estos sí van a elecciones. Pareciera entonces que por primera vez en Yrigoyen esto se producía, pero sin embargo en el gabinete de Yrigoyen hay 5 terratenientes. Ministro de Interior, el de Economía, el de Hacienda por entonces, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el Canciller. 5 terratenientes. ¿Cuándo se va a dar eso? Las 2 veces que se dio la diferenciación real entre el poder político y el poder real es con Juan Perón y con Cristina y Néstor Kirchner. No hubo ningún otro momento. Entonces esta discusión que estamos dando es toda una discusión de fondo, porque cada uno de los pasos que se dan, que es lo que este señor critica cuando está llamando a alzarse en armas y todo ese tipo de cosas que mueven a risa por el personaje que representa, pero no mueven a risa por lo que está diciendo o lo que significa el dolor de los argentinos, lo que están planteando es que no les interesa que el pueblo elija, les interesa seguir siendo un grupo de élite como lo fue el que eligió a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, a Roca, a Miguel Juárez Selman, a todos ellos en un club de 200 tipos decidiendo por todo el resto de los argentinos, y eso no va a suceder más. Seguiremos nosotros reivindicando y defendiendo esta posición que tiene nuestra presidenta de transformar a la Argentina definitivamente para beneficio de los 40 millones de argentinos. Y bueno, esa es la política que tenemos que llevar a la práctica. ¿Nora? Sí, primero una pregunta al senador, digamos, con respecto a los dictámenes que se aprobaron ya en los plenarios de comisiones y que esta semana se tratarían en el recinto del Senado. Hubo ahora, horas previas a que empezáramos nosotros el programa, una convocatoria del presidente del bloque del oficialismo en el Senado, de Pichetto, al CELS, encabezado por Horacio Berbisky, para que plantee las objeciones que hizo públicas ayer a través de un comunicado y a través de la nota habitual de los domingos de Berbisky. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Que puede haber modificaciones en el recinto? Sí, puede haberlas, porque claro hay que puede haberlas. Pero a mí me gustaría centrales. hablar de ese informe específicamente, por eso me traje datos, porque si no, guardar tanto dato en la cabeza a uno se le va. Le quiero aclarar que el Ministerio de Justicia a las entidades que representan a organismos de esta característica los llama, los convoca. En este caso participó Pavla Libatsky,
que es la responsable y representante del CELS en este caso, que fue la que fue trabajando con todas las cosas que se fueron avanzando, cuando uno entendía que estaba todo bien. Aparece el informe de Berbisky, a quien le tengo un enorme respeto intelectual y personal, y aparece después, porque el informe aparece ayer, cuando la nota de Berbisky era anterior al propio informe, con lo cual nosotros no sabíamos ni siquiera de qué se hablaba en este tema. Yo le puedo contar algunos de los temas. A mi juicio, las observaciones de Berbisky tienen una lectura... Son de la comisión directiva del CELS, en realidad, sí, no pero solo tiene una lectura superficial y un fundamento equivocado en cada uno de los temas que encaran. Y si podemos hacer un repaso cortito. Dice, afecta a la tutela de los derechos de los demás protegidos. No dice cómo la afecta y por qué la afecta. Pero yo debo aclarar que la tutela de los más desprotegidos, los derechos de los más desprotegidos se preservan a través de la medida del amparo, que no fue tocado en este caso, no la medida cautelar. Y que el amparo es el que realmente representa lo expresado en el Pacto de San José de Costa Rica. No es esa la medida la que está generando. Además, debo aclarar que ante la presentación del amparo no entran en este marco, no se alteran ni los derechos de la vida, ni los derechos a la salud, ni los derechos alimentarios, ni los ambientales, ni los derechos personalísimos de la persona. Es decir, estamos hablando de la dignidad completa de la persona, no entran a jugar ninguno de esos casos. Dice que asevera que la apelación suspende el efecto de la cautelar, un poquito de lo que decía, recién se presentaba y Marcelo Fuentes lo aclaraba. Se habla específicamente que se suspende cuando una ley o un decreto legislativo se atacan parcial o totalmente. Esta es la expresión concreta que está diciendo. Lo que se busca con esta medida es que la inconstitucionalidad, esa autoridad provisoria que el magistrado de primera instancia normalmente tomaba y que uno tenía que esperar a que pasaran todas las cosas que se le ocurrieran, los tiempos, y se sentaban arriba de él y no lo movían nunca, eso sea resuelto por un tribunal colegiado y no por un tribunal unipersonal o por una persona que tuviera que tomar esa decisión. El ejemplo más gráfico es, por ejemplo, alguien decía, y se quisiera demoler la ESMA, y ¿cómo sucedería en ese caso? ¿Se presentaría una medida cautelar? ¿Se puede apelar a esa medida cautelar? Claro que se puede apelar, pero tiene efecto devolutivo, es decir, devolutivo es usemos un eufemismo, es no suspensiva, con lo cual se concede la apelación, pero siguen las cosas frenadas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, con lo cual está garantizado todo lo que se está diciendo, no está pasando eso. Habla de los plazos en esos casos son prorrogables y pueden ser prorrogables varias veces en tanto y en cuanto el magistrado entienda que quien debe impulsar el proceso lo ha hecho, que no ha venido a jugar, a sacarle ventaja al hecho del derecho cautelar, a la medida cautelar en sí misma. Dice, cercena derechos de migrantes y libertad personal y libertad sindical. El derecho del migrante lo tutela una medida interina, está definida en la propia ley. Dice que ante situaciones tan particulares como las que estamos hablando, del derecho a la vida, de la salud, de los derechos alimentarios, si hay alguna acción de esa característica, toma una decisión interina para reservar, para resguardar estos derechos. La toma esa medida interina y no va a tener ningún tipo de situación de esta característica. Y si se apelara, ¿qué sucede? Y tiene un efecto suspensivo. Va a dejar todo como está y nadie va a querer tocarlo hasta que se resuelva la situación del migrante. Dice, la libertad personal se ve afectada. No, se resuelve por el habeas corpus la libertad personal, no a través de una medida cautelar. Y la libertad sindical tiene una herramienta que le es propia, que es el amparo sindical, con lo cual ninguna de esas situaciones existen. Dice que no hay ninguna, hablaba de las medidas, ninguna norma que mida medidas positivas contra el Estado. Hoy no hay legislación argentina que hable de medidas positivas contra el Estado. En esta legislación, el artículo 14 prevé por primera vez una medida positiva y no la ha habido, no entendemos por qué la crítica. Dice que cuando se restringe la medida de no innovar a una conducta material quedan excluidos los actos administrativos. Error, el artículo 13 hace específicamente una definición concreta de cómo se atacan o cómo se aplican las medidas cautelares contra la actividad formal del Estado, los actos administrativos, los reglamentos, las leyes, dice específicamente. Dice, la referencia a la exigencia de la contracautela es errónea. Claro que es errónea. ¿Por qué razón? Y porque habíamos advertido que en el caso del derecho a la vida, en el caso del derecho a la salud, en el caso de los derechos alimentarios,
no se va a exigir cautela, se va a exigir una medida juratoria, con eso alcanza. Si estamos diciendo que no hay nada más importante que defender los derechos a la vida, a la salud, al derecho alimentario, a los derechos personalísimos, ¿cómo va a pedir cautela? No estamos hablando de cautela en ese caso. Con lo cual, en líneas generales, el informe es esto, todas las medidas. Hay una medida al final que habla específicamente del derecho a la vida, donde dice en forma directa, y se puede corregir, claro que se puede corregir, se elimina ese término para que se tome la definición del derecho a la vida en su sentido más amplio, pero en líneas generales no es ninguna de las cosas que se están cuestionando. Por supuesto, nuestro presidente de bloque ha pedido que se haga una reunión de comisión para el día martes, en la cual seguramente irá la comisión, ojalá vaya Horacio, que es el que preside el CES, para que esto se discuta en la comisión. Cuando me preguntabas vos respecto del dictamen, el dictamen no se va a tocar. ¿Por qué razón? Porque va derecho a la sesión, lo que no impide que en la sesión podamos hacer todas las correcciones que querramos. Pongo, por ejemplo, para demostrar lo falaz de esta conferencia de prensa que hizo la oposición, cuando se trató la expropiación del 51% de YPF, el senador Sanz, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, él dijo, cuando en el artículo 1 de la ley se dice, se declara de interés público nacional el autoabastecimiento y entre otras cosas varias actividades, entre ellas la de exploración, no constaba exploración. Y él dice, no lo pusieron por alguna razón y no sé qué cosa. Entonces yo le dije en la sesión, mire, tiene razón, lo vamos a poner en este momento, y así lo hicimos. Entonces digo, nadie nunca cercenó a nadie, todos podemos debatir, y si los aportes son positivos, es de necios decir que no. Tomémoslo y valgámonos de esos aportes positivos. Creemos que estamos trabajando con un buen proyecto, pero sin embargo, en la comisión hubo varias propuestas. El doctor García Puyé fue subprocurador del Tesoro de la Nación. Es un señor de formación en Derecho Administrativo, de lo mejorcito que tiene nuestro país, titular de cátedra en la Universidad Católica, en la Universidad Austral, un tipo formado de primerísimo nivel. ¿Cómo no va a escuchar a semejante exponente? Y bueno, algunas de las cosas que dijo, que es lo que dice la senadora Escudero, fueron tenidas en cuenta, y esas son las cosas que hay que valerse en este tema, pero para eso hay que ir a trabajar, hay que sentarse en la comisión y discutirlo, hay que plantearlo. Bueno, en este caso, nosotros entendemos que lo que plantea el CEL no es como lo dice el CEL, sino que está todo cubierto lo que se está pretendiendo cubrir. Bueno, el martes se hace una reunión y se discute, y si hubiera cosas importantes por revisar, ¿cómo no la vamos a revisar? ¿Quién no le va a interesar nada menos que los derechos de aquellos vulnerables que permanentemente son los que la presidenta dice no somos neutrales? ¿Cómo no nos va a interesar? Bueno, si hay algo importante que saquemos de esa reunión, que puede ser poco o mucho, pero lo importante que sea, el día de la sesión lo incorporaremos en el recinto y estaremos trabajando en beneficio de la gente. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a las jornadas militantes en La Plata, y bueno, y estos que nosotros, los que odian, digamos, lo vemos. Las jornadas solidarias en La Plata, la Argentina que los odiadores no quieren ver. Por un lado están los cuestionadores de sillón que no paran de pintar una Argentina virtual, destilando el máximo odio posible contra la militancia juvenil. Una mujer que en realidad está dominada y rodeada y dominando a un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados política, armados efectivamente físicamente, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores lo que ha hecho la presidenta. Hay armas, al amparo de este gobierno hay muchas armas. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias? Dios lo proteja con su inocencia al senador Aníbal Fernández, que no es ningún inocente, por otra parte. Lo que me encantó, María, es su defensa del Cuervo Larroque. Dijo que el Cuervo Larroque estaba sin dormir y que por eso no tenía paciencia. Y yo les recuerdo a estos jóvenes, ¿no?, que evidentemente no vivieron en un determinado momento del país, que esas eran las cosas que hacía López Rega con la AAA, ¿no? Aplicar la ley de prescindibilidad, amenazar a los periodistas que no pensaban como él. Esta actitud de los grupos juveniles, y esta gente se ha querido apropiar de la ayuda. Estuvieron para hacer su negocio y están para hacer su negocio, es parte de su contratación estatal. A Larroque
le llaman un neofirmenich. Clarísimo cuál es el tipo de periodismo que Larroque quiere. Su cercanía y confianza con Cristina lo convierte en uno de los hombres más poderosos del gobierno, más poderoso y castigador de la libertad de expresión desde 1983. Más poderoso y castigador de la libertad de expresión desde 1983. La utilización de los medios hegemónicos que siempre es la misma, ¿no? Siempre desvirtuando el foco de la cuestión, que es la ayuda y la solidaridad hacia los más damnificados por el temporal. Este oyente de Víctor Hugo del barrio de Saavedra contó lo que el encumbrado establishment periodístico no quiere contar. Natán dejó su llamado como una de las personas inundadas en el barrio de Saavedra. Me parece que a veces en el periodismo andan discutiendo si la gente que ayuda tiene pechera. Por ejemplo, en Saavedra, a los pocos días, tocaron timbre gente con pechera como para poder dar ayuda. Tocó timbre gente que decían que era de la Cámpora y que ofrecía. Al rato también un grupo de chicos que son de la secundaria. ¿Y ustedes de dónde son? Y estamos ayudando acá a la base radical que está del otro lado del parque. Bueno, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. ¿Sabe quién nunca tocó el timbre? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No vinieron nunca, jamás tocaron timbre, jamás se acercaron. Yo hoy a la tarde voy a volver a continuar tocando timbres y todo mi gobierno tiene que hacer lo mismo. Siempre cerca de la gente, escuchando, aprendiendo. ¿Sabe quién nunca tocó el timbre? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No vinieron nunca, jamás se acercaron. Ahora veamos las jornadas militantes solidarias en La Plata que dejan en ridículo al discurso odiador que ya se olvidó de la solidaridad para seguir embistiendo con otros temas. Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata, desde acá parte y se coordina el trabajo que vienen realizando hace días miles de militantes en los barrios más afectados por las inundaciones. Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje el masaje a tu corazón. Cada uno de nosotros vale, y más vale todavía el que estemos juntos. Si es tan difícil ponernos de acuerdo, será porque los cuerdos mandan en el mundo. ¿Por qué estás acá? Bueno, en principio por por la militancia. Viene laburando de temprano, ¿no? Sí, empezamos más o menos a las 9 de la mañana. Te viniste de Jujuy a colaborar, a militar acá a La Plata. Sí, surgió el viaje. Yo estoy militando en la Cámpora Jujuy de hace un mes y medio. Surgió la posibilidad de este viaje y sin dudarlo decidí venir por acá. Nosotros acá venimos desinteresados, no venimos por plata, no venimos por planes, no venimos por nada. Nosotros venimos solamente por la satisfacción y la alegría de estar ayudando al de al lado. Bueno, permiso. ¿Cómo anda? ¿Bien? Que vengan los militantes a ayudar al barrio. ¿Cómo lo vive usted? Emocionante. ¿Por qué? Emocionante porque porque es lindo. La veo muy emocionada, al borde de las lágrimas. ¿Por qué le produce? Y porque es emocionante que vengan gente de afuera a ayudarnos a nosotros acá. Es lindo. Y me gusta recibir una chica a pedirme agua y me quiso dar la plata y no, porque es poco lo que yo puedo hacer. Calentarle agua, brindarle el baño, es hermoso. Es por lo que ellos hicieron por nosotros, nada más. No le puedo cobrar, ¿qué le voy a cobrar? Se vino a La Plata, ¿cómo podría describir todo lo que se está viviendo muy acá? Emocionante, porque estas que son imágenes que uno ve por televisión como un espectador más, ver que es parte de una realidad y no de una construcción televisiva es formidable. Ver en el lugar de los hechos la solidaridad de la gente y ver cómo están las cosas. Este es un barrio al que no le sobra nada, por cierto, y ver que había tantos colchones ahí acumulados y que nadie esté ni reclamando, ni protestando, ni pidiendo desesperadamente, marca que las cosas están llegándole a la gente. Para mí esto es muy importante. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje el masaje a tu corazón. Como siempre en todos lados, por ahí personas que
por ahí tienen prejuicios en nosotros, que por ahí no nos conocen. Y que por ahí piensan que nos pagan, porque son muchas de las cosas que lamentablemente se repiten de los medios, ¿no? Estar acá es algo hermoso, ver a tantos jóvenes, como te dije, unidos por una sola causa, que es ayudar a la otra persona. La realidad del militante es estar en los barrios, como decimos, con los pies en el barro y la patria en el corazón. Militar implica muchas veces trascender lo individual y pasar a formar parte de un colectivo, pasar a interesarse no solo por uno mismo, sino por el todo. ¿Qué edad tenés ahora? Yo hoy cumplo 18 años. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños y pasás tu cumpleaños laburando, militando acá en La Plata. Sí, lo que corresponde, o sea, es la militancia que hay que tener cuando estás comprometido con algo y sentís la camiseta como la estamos sintiendo nosotros, se viene. Yo soy empleado del servicio penitenciario. Militancia cero, porque no puedo hacerla directamente. ¿Cómo recibís como vecino la presencia de tanta militancia, tanto trabajo que se está haciendo ahora? No me molesta por una cuestión de que no me vinieron a decir, che, mirá, ponete la camiseta. A mí me dejaron trabajar tranquilo, nosotros nos reunimos con los chicos de 692. En ningún momento vinieron como se dice, che, mirá, esto se hace así y lo haces así. No, nosotros le marcamos las pautas. Ya estábamos organizados, se encontraban con que nosotros estábamos organizados y bueno, vinieron a dar una mano y gracias a Dios llegó bien. ¿Desde San Juan vinieron? Desde San Juan. ¿Cuál fue el suceso que te hizo involucrarte en política? Te digo la verdad, fue un clic, lo conocí de casualidad a Vudú en la puerta de tu canal, pero simplemente andaba paseando, conociendo Buenos Aires y una mano en el pecho de él me dijo, hay que militar, me dijo. Llegué a San Juan y empecé a militar. Sentí en esa palma, digamos, en el pecho, sentí como que me pasó una carga linda, digamos, o sea, no una carga que te cueste. ¿Hay vecinos que repiten lo que dicen todo el tiempo en televisión? Sí, este planteo de la pechera, de por qué no se sacan la remera para venir a ayudar. ¿Les dijeron eso vecinos, algunos vecinos? Sí, pero muy pocos, son la verdad que muy pocos los que lo plantean. Pero bueno, nosotros siempre respondemos con militancia y con hechos, digamos. De hecho, un caso muy puntual, una señora que cuando llegamos nos empieza a decir, la cámpora, que ustedes vienen y que por qué no se sacaban la pechera. Terminamos hablando con ella y nos terminó felicitando por lo que estábamos haciendo. Veíamos recién una cadena humana, soldados al lado de militantes en el pasamano. Es muy interesante y son muchos los que resaltan efectivamente eso y esa consustanciación con lo que es la solidaridad y el gusto de participar. También de las autoridades, mano a mano con la gente, crea vínculos, vasos comunicantes muy especiales. Yo creo que está surgiendo algo muy especial en el corazón de la gente, muy valioso. De lo que ha sido una tragedia también se puede construir algo positivo y es lo que he podido ver hoy. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Cómo relaciona esta demostración de organización de la militancia, esta enorme demostración de tanta organización y dirigida a la solidaridad y a solucionar un problema muy concreto, con, por otro lado, lo que estamos viendo, digamos, creyendo con lo que hace la oposición, que no va al Senado, que no debate, que le quita el cuerpo, que está por firmar una declaración casi de golpe? Es que todo tiene que ver con todo. Viene el 18, hablan de Firmenich, armas, López Rega. Tiene que ver, bueno, pero no, eso no entremos a discutir por la salud mental nuestra, es decir, la señora tiene ese problema, desgraciadamente, no tiene... Sí, pero son varios, no es solamente no puede ordenar los patos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son las reglas del juego. En el resto, la verdad que las discusiones sin sentido. Cuando me preguntaron por el tema entre Juan Micheli y el Cuervo, lo que yo dije, yo no voy a participar de esa discusión que es así chiquitita. No es para esto. Creo que la pregunta que hace Micheli no es correcta, mi análisis... Si jugás en Boca, ¿qué camiseta te va a poner? En la de Boca. Nadie le llama la atención. Bueno, los pibes, cuando se identifican, llámese la Cámpora, la Güemes, Movimiento Evita, la Unión Cívica Radical, a mí me dan tranquilidad. ¿Por qué?
porque me dan organización. Yo sé que detrás de ello hay responsabilidad en lo que se está haciendo. A mí me da tranquilidad, reivindico eso, por eso la contestación del Cuervo la reivindico. Y sí, pero después el Cuervo le dijo alguna cosa. Bueno, si eso fuera así, porque tampoco digo que sea así, la verdad, hace 3 días que no duerme el pibe. Y vos querés que el pibe tenga la paciencia todavía para tener que contestarte esto. Yo puedo decir esto porque Juan Micheli vino al día siguiente a trabajar y nadie le dijo nada. Y a Juan Micheli este canal lo traje yo. No lo conozco, nunca lo vi personalmente. Pero cuando nosotros decidimos, siendo yo jefe de gabinete de ministros, plantearnos, empezamos con quien era responsable del noticiero en aquel momento, nombres. Y yo fui a presentárselo a la presidenta de la Nación para decir las nuevas caras que yo creía que tenían que estar en este caso. ¿Alguien le dijo a Micheli, vos tenés que decir esto, o dejar de decir esto, o trabajar para acá o para allá? Nunca nadie. Lo contratamos, firmó su contrato y se puso a ejercer su tarea. Y si en este momento un militante le dice lo que le dice, báncatela, viejo. ¿O cuál es el tema? Había un periodista en los Estados Unidos, Joseph Lieblin, que se hizo muy famoso por una razón elemental. Desde 1935 hasta 1963 que muere, él trabajó para el The New Yorker. ¿Y qué tenía de particular este hombre? Que él fue como corresponsal de guerra y él participó del desembarco de Normandía y entró a París con los aliados. La particularidad, con lo cual le valió un blasón fenomenal en los Estados Unidos. Él decía, la libertad de prensa está garantizada solo a aquellos que son dueños de una. Y esto es lo que muchos no quieren entender, porque este periodismo canalla de los Leuco, de los Eliashev, de los García, es eso, un periodismo canalla que no le queda otro remedio que fustigar al otro para que se parezca a uno. En el mismo lodo todos manoseados, pero mostrar para afuera una realidad criteriosa nunca, porque lo desarrollan y lo dicen desde la mentira, construyen la mentira y se amparan y golpean y machacan y todo lo que tiene que ver con la mentira, pero no van a saber lo que no van a tener nunca, lo que tienen estos pibes. Estos pibes fueron, laburaron, se rompieron y no pidieron nada a cambio. No lo van a tener nunca, porque todo en la vida de ellos está negado. Está negado a ese tipo de tareas, está negado a ese tipo de situaciones indeseables de ser mandaderos de algunos que los pone como alcahuetes a hacer lo que tienen que hacer y a tratar de agraviar a los pibes de la cámpora, en este caso, a las quienes pongo la banca del mundo, y escribí una nota específicamente en Tiempo Argentino por ese tema, porque ninguno de ellos tiene ni un gramito de la sangre que tienen esos pibes para respetar al otro. ¿Y por qué se consigue esta solidaridad? Porque la gente sabe que no cae en saco roto. Cuando tocó lo de las Malvinas, un cachivache decía con ropa de militar, van a volver más gorditos porque comen bien y duermen bien. Los pibes se cagaron de frío, se cagaron de hambre, los mataron cuando tuvieron que hacerlo y los usaron de todas las formas habidas y por haber. Y el ciudadano argentino no quiere poner plata o algo de lo suyo. Pero ahí hay un montón de gente que ponía de la de ellos cuando no tienen. ¿Por qué? Porque sentía que le tendría que dar la mano a los otros. Y todas nuestras agrupaciones trabajaron en ese lugar a destajo para tratar de acompañar al mal momento que le estaba tocando a esta gente. Ellos van a entender esto. Nunca lo van a entender, porque no tienen nada que se les parezca, porque trabajan por el interés, trabajan para un empresario que se llena los bolsillos, no para alguien que quiere contar la verdad de la historia de los argentinos. Y entonces nunca van a entenderlo, están muy lejos. Cintia. Y la oportunidad de visibilizar la política, me parece que se pierde un gran sector de la oposición y tal vez un sector de la sociedad que no puede ver porque está equivocado, porque está en contra ideológicamente o lo que fuere, lo que se viene y lo que está generando esta gente. La mayor movilización de jóvenes en 30 años de historia argentina. Nunca hubo en 30 años de democracia esta movilización de jóvenes. Yo estaba pensando en la palabra que decía Aníbal sobre la representación. Estaba pensando en todo lo que representan estos jóvenes, de todas las agrupaciones militantes que participaron. Y estaba pensando en la representación política que está intentando capitalizar la oposición sobre la marcha del 18A y quiénes están en cada marcha. Seguramente que ninguno de toda esa multitudinaria cantidad de jóvenes que estuvieron trabajando en La Plata todas estas semanas va a estar en la marcha del 18A. Ojalá la oposición tome nota de esa oportunidad que se pierden. ¿Dona? No, creo que un poco relacionando los dos temas, si uno ve las columnas de opinión de gran parte de los columnistas de La Nación, de Clarín y de Perfil de hoy, es llamativo cómo coinciden en esta lógica de aterrorizar y de generar consenso para esta marcha del 18 de abril, diciendo que uno dice que es el peor momento de la democracia en los últimos 10 años, otro dice que es el peor ataque a la democracia, el peor ataque civil a la democracia desde el 83, no hacer la salvedad de civil.
Todo esto por la reforma, las propuestas de reforma a distintos aspectos de la justicia. Ahora, y todos denostando la participación y la democracia como formas de reforzar la democracia. Me parece que realmente la manipulación que hacen del discurso a partir de datos falsos, de inferencias falsas para tributar a lo que quieren decir, es realmente riesgosa, porque después la gente repite. Cuando esta chica de la Cámpora decía que algunos vecinos le decían, los empezaban a denostar porque iban con las pecheras, y después cuando ellos explicaban los terminaban felicitando por lo que hacían. Esta chica y esa vecina tuvieron la oportunidad de hablar y se respetaron para hablar. Hay muchísimos sectores que uno ve que no respetan, que directamente agreden, descalifican, alimentados por estos comunicadores que tienen un discurso realmente golpista, realmente de vaciamiento de la democracia. A mí en este momento quizás sea, no sé, a veces extremista o temerosa en el poder que pueden llegar a tener. Pero la actitud de la oposición, de las distintas fuerzas opositoras, de negarse a debatir proyectos de ley y de convocar desde las puertas de tribunales a la resistencia civil, digamos, a la posibilidad de debate en el Congreso, es decir, de profundizar un debate dentro de un poder del Estado, con el argumento de que ese debate puede ser golpista. Me parece que es realmente muy riesgoso, porque apunta a decir, bueno, la democracia carece de legitimidad porque ellos no son legítimos. Entonces, como la democracia no los representa a ellos, deja de tener sentido el sistema. Me parece que ese juego, no sé a qué fin último apunta. Y si esto lo enlazo con esos sectores recalcitrantes de las asambleas en el sector agrario, me parece que hay un movimiento que realmente es riesgoso. Hacemos un corte y ya venimos. Pensábamos que nunca íbamos a tener nuestra casa. 9 años que alquilamos y 9 años que estábamos pensando en tener nuestra casa. Viví 19 años en la casa de mi hermana. Y estamos en esa franja donde nos cuesta un montón llegar a un crédito por otro tipo de banco. Nos daban crédito, pero a unas tasas que eran prohibitivos. Desde que nos enteramos del programa Procrear, desde fines de julio más o menos a la fecha, la verdad que tenemos el 50% de la casa hecha. La obra se viene haciendo en un tiempo récord. Lo primero que voy a hacer es el jardín. Queríamos unos ambientes amplios. Mi hijo va a poder tener un perro, yo voy a poder tener mis plantas. Del parrillero hacerlo detrás nuestro. Su estudio para trabajar, que sea cómodo. Nosotros vemos de que da trabajo a mucha cantidad de gente. Empieza a contar albañil, electricista, plomero, la verdad que son mucha gente que se mueve. Y todos los que fabrican el material para construir una casa. Los comercios, todo el mundo está teniendo trabajo gracias a esto también. Y ahí está. Lista la casa. Lo primero que vamos a hacer es invitar a la familia a un gran asado. La mesa larga con los hijos, los nietos. Saber que el día de mañana nuestro hijo también va a tener una vivienda donde estar. Voy a pagarlo pero con gusto porque es mío. Una alegría como un perro con 2 colas. Todo llega en la vida y así. Había que esperar nada más. Con cada casa en construcción se construyen muchas cosas más. Un sueño, un futuro, una vida mejor. El programa Procrear sigue haciendo realidad el sueño de la casa propia para miles de argentinos. Vos también podés sumarte inscribiéndote en procrear.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Ficar devagarinho.